Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el mal de la vejez prematura, la progeria. Hablamos con Ignacio Benedicto Español. Lo que somos está contenido en nuestro ADN, una inmensa biblioteca distribuida en 23 pares de salas, nuestros cromosomas, donde se escriben las instrucciones en un alfabeto de tan solo 4 letras. En el ADN hay más de 6.000 millones de estas letras, una información que se copia en cada célula desde el embrión. Pero es un proceso que no está exento de errores. Normalmente esos errores no tienen consecuencias porque ocurren en áreas poco relevantes, pero en muy raras ocasiones el cambio de una sola letra puede tener efectos dramáticos. Ese es el caso de la progeria, una enfermedad genética que provoca un envejecimiento prematuro. Entre las personas que buscan nuevas vías para tratar esta enfermedad está Ignacio Benedicto Español, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Ignacio Benedicto Español. Es investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y allí dirige el grupo de envejecimiento vascular. Y también es científico visitante en el grupo de fisiopatología cardiovascular, molecular y genética del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Ignacio Benedicto, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchas gracias por invitarme. Como ya he dicho en la introducción, hablamos de una enfermedad rara que lleva por nombre progeria y que ha saltado últimamente a los medios debido a la muerte de su enfermo más longevo, Sami Baso. Empecemos por ahí. ¿Qué es la progeria? Bueno, pues en realidad la progeria viene la palabra viene de progeria, quiere decir envejecimiento acelerado, y es básicamente eso. Es una enfermedad, hay varios tipos de progeria, varios tipos de síndromes que producen este efecto, ¿no? Un envejecimiento acelerado y una muerte prematura. En concreto, la que nosotros estudiamos se llama síndrome de progeria Hutchinson-Gilford, porque en 1800 y pico fueron los primeros casos reportados de esta enfermedad por 2 trabajos, uno por el doctor Hutchinson y otro por el doctor Gilford, y por eso es que se llama así la enfermedad. Entonces, como digo, esto fue 1800 y pico, pero hasta el 2003 no se conoció la causa genética de la enfermedad, porque es una enfermedad genética. Como bien decías, es una enfermedad muy rara que tiene una prevalencia de aproximadamente una persona cada 20 millones en el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, en España hay una paciente diagnosticada con esta enfermedad, en Cataluña. Como decía, es una enfermedad genética que se debe a una mutación puntual, es decir, a una de las letras del ADN de nuestras células, pues en vez de poner una letra, pone otra. Entonces, una solo. Dentro de los 6.000 millones de pares de letras que tenemos en el ADN. Simplemente por centrar un poco, descríbenos cómo es la evolución de un paciente de estos, ¿no? ¿Desde qué nace? Los pacientes nacen absolutamente normales. No tienen ningún defecto aparente. Y cuando cumplen entre 1 y 2 años empiezan a desarrollar ya algún síntoma. Los primeros síntomas son pues una marcada pérdida de peso, o más bien que dejan de ganar peso, entonces empiezan a estar muy pronto en los percentiles más bajos. Luego se les empieza a caer el pelo y la cara se les empieza a transformar. La nariz se les empieza a poner como puntiaguda, la mandíbula también empieza a tener ciertos cambios, los ojos se les ponen sautones. Entonces es una cosa que empieza a ser llamativa y ahí es cuando las familias pues acuden a sus médicos, ¿no?
Y eso es muy poco tiempo después del nacimiento. Esto es entre 1 y 2 años después de nacer. 1 y 2 años. Sí, entre 1 y 2 años. Ya digo, nacen completamente normal, pero luego entre 1 y 2 años empieza a manifestarse la enfermedad. Y bueno, a partir de ahí, pues ya es un proceso de envejecimiento aceleradísimo. Digamos que el cuerpo de los pacientes empieza a sufrir cambios bastante parecidos a los que sufrimos las personas que no tenemos la enfermedad. Lo que pasa es que a lo mejor lo que a nosotros nos pasa cuando tenemos 70, 80 años, pues a ellos les empieza a pasar desde esa edad. Entonces el resultado es, bueno, pues como decía, pérdida de peso, alopecia, problemas de articulaciones, problemas de huesos, lipodistrofia, que quiere decir pérdida de grasa muy marcada, problemas de piel. Pero el problema más grave a nivel clínico es que empiezan a desarrollar una enfermedad cardiovascular muy marcada. Empiezan a desarrollar aterosclerosis, se les empiezan a calcificar los vasos sanguíneos, empiezan a tener problemas del funcionamiento del corazón. Y entonces, más o menos, cuando tienen de media unos 15 años, pues estos pacientes lamentablemente mueren debido, en su mayor parte, a fallos cardíacos. Puede ser infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o también ictus cerebral, ¿vale? Y todo esto se debe fundamentalmente a problemas en los vasos sanguíneos, que hace que el corazón empiece a funcionar mal. Esos son problemas, digamos, físicos, pero mentalmente son personas normales. Son personas completamente normales, porque hay una cuestión que es que luego hablaremos de ello, pues la proteína que induce toda la enfermedad resulta que no se expresa en neuronas. Las neuronas no tienen esta proteína. Entonces, a nivel cognitivo, son perfectamente normales. Pues un niño de 5 años es un niño de 5 años absolutamente normal a nivel cognitivo. Es verdad que los vasos que irrigan el cerebro, los vasos sanguíneos, sí que sufren alteraciones y eso puede dar lugar a algunos problemas como microictus o, como decía antes, ictus severos que pueden incluso desembocar en la muerte. Pero lo que es a nivel cognitivo, estos pacientes son normales, no desarrollan ningún tipo de demencia, ni Alzheimer, ni nada por el estilo. Sí, porque yo he visto en algún vídeo de esta persona, de Sami Basso, que ahora hablaremos un poco más de él, en el que se le veía en un colegio normal, rodeado de niños de su edad. Claro, lógicamente él destacaba por su aspecto muchísimo más envejecido, ¿no? O sea, que pueden ir al colegio con niños de su edad, pero lógicamente con otro aspecto, ¿no? Claro, ellos hacen una vida normal dentro de las limitaciones que conlleva su enfermedad. Pues, por ejemplo, todo lo que es el ejercicio físico, pues, hombre, cuando son muy pequeñitos todavía pueden hacer casi todo, pero cuando ya van desarrollando estos síntomas de los que hablábamos, de problemas de hueso, problemas de músculos, entonces son bastante frágiles, digamos, físicamente. Entonces hay cosas, pues yo qué sé, revolcarse por el suelo con otro niño o que le cojan en alto y que se pueda caer al suelo, pues ese tipo de cosas no las pueden hacer porque son peligrosas. Pero aparte de eso, pues sí, tienen una vida académica normal. De hecho, Sami Basso, este paciente que hablabas antes que murió hace poco, pues él, bueno, fue al colegio, hizo la carrera y de hecho se dedicó a investigar. Él se hizo investigador e investigó sobre su propia enfermedad. Y de hecho yo he estado en congresos con él, explicándole los resultados de nuestras investigaciones, hablando con él, con su familia, siempre venía a los congresos. O sea que sí, que a nivel cognitivo y a nivel académico, en principio, o sea, pueden hacer una vida normal. Esta persona en concreto ha muerto recientemente, pero tengo entendido que con respecto a otros pacientes de la misma enfermedad, ha tenido una vida más larga, ¿no? Sí. Pues casi el doble, porque la media, como decía antes, son unos 15 años y Sami murió con 28 años. O sea que desde el 2020 haya aprobado un tratamiento que él empezó a tomar. Entonces eso ha sido en parte la razón por la que él también ha podido aumentar su esperanza de vida. La otra razón fundamental es que fue sometido a una cirugía cardíaca, una operación del corazón muy arriesgada, muy novedosa, porque nunca se había practicado en pacientes de progeria,
porque tienen los tejidos muy dañados y muy delicados. Entonces son operaciones muy complicadas. Y entonces se sometió con éxito a una operación de este tipo y eso también hizo que aumentara mucho pues, los años que pudo vivir. Bien, pasemos ahora entonces a las causas de la enfermedad. Decías que todo viene provocado por un cambio de una letra en el código genético de cualquiera de nosotros. Podría ocurrirnos a cualquiera en el momento de la concepción, ¿no? O sea, una sola letra de todo el código. Es impresionante, ¿no? Una sola letra de 6.000 millones. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando nacemos es muy posible que también heredemos mutaciones que se llaman mutaciones espontáneas, que no es que sean mutaciones que tú heredes de tu padre o de tu madre. Son mutaciones que tienen aleatorias, los espermatozoides o los óvulos. Lo que pasa es que la mayoría de estas mutaciones son inocuas, no hacen nada, no hacen ningún efecto malo en general. Pero si tienes la mala suerte de que justo una mutación de estas aleatorias en los 6.000 millones de letras cae justo en el sitio de esta enfermedad, pues entonces eso hace que desarrolles estos síntomas y que desarrolles la enfermedad. Ya hay que tener mala suerte porque es como jugar a la lotería en lugar de ese juego que hacemos cada semana sobre uno de cada 100.000 números que nunca toca, sería uno sobre 6.000 millones, que ya sería increíble. Y sin embargo hay personas muy pocas en todo el mundo entonces detectadas. Muy pocas. O sea, que se sepa, ahora mismo identificados hay como unos 150 pacientes en todo el mundo, pero se estima que debe haber como alrededor de 500. Lo que pasa es que hay muchos que no están diagnosticados, sobre todo los pacientes que viven en países que no están muy desarrollados, pues ahí también es más difícil el diagnóstico. Entonces, bueno, con los datos de prevalencia e incidencia se calcula que más o menos en el mundo ahora debe haber unos 400 o 500 pacientes, pero identificados hay solo 150. Bien, veamos qué es lo que hace ese cambio, esa letra. Tenemos el código genético de una persona, de cualquiera de nosotros, y en un lugar concreto, en un punto concreto, se cambia una letra. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene en el desarrollo? Pues mira, esta mutación está localizada en un gen que se llama LMNA, y este gen digamos que lleva las instrucciones para producir una proteína que es fundamental para que el núcleo de la célula, que el núcleo es donde el compartimento celular donde el ADN está dentro, digamos, bueno, pues este gen en condiciones normales hace que se exprese, se sintetice una proteína que se llama lamina A, que está justo debajo de la membrana del núcleo, formando una especie de filamentos. Y es una proteína muy importante porque confiere resistencia mecánica en el núcleo, pero no solo eso, sino que al estar en la cara interna del núcleo, como decías, donde está el ADN, esta red de filamentos también interacciona con el ADN de manera muy activa. Entonces, alteraciones en esta red de filamentos pueden provocar alteraciones muy graves en cuanto a qué genes se expresan, cómo se expresan, algunos que se expresan dejan de expresarse. Entonces esto, como podéis imaginar, pues afecta a todo el funcionamiento celular, porque no es que afecte a solo una vía, digamos, sino que hay múltiples vías que están afectadas simplemente porque esta proteína no funciona bien. Y entonces, ¿qué es exactamente lo que hace esta mutación? Pues cuando el ADN se transforma en RNA y luego el RNA se transforma en proteína, hay un paso intermedio que se denomina splicing alternativo, que digamos que es la manera que tienen las células de, a partir de un gen, sintetizar diferentes versiones de una misma proteína, digamos. Entonces, en condiciones normales, este splicing alternativo pues, se produce de manera normal y se produce en lamina A. En el caso de la progeria, esa mutación concreta lo que hace es que este splicing alternativo, esa elección de versiones de la proteína, digamos, está alterada. Entonces, en vez de sintetizarse la proteína lamina A, que es la buena, que sintetiza una versión de esa proteína que es un poco más corta, que le faltan 50 aminoácidos, un poquito más corta. Y eso hace que esa proteína ya deje de funcionar, porque sufre una serie de modificaciones que no ocurren en la versión sana, digamos, de la proteína, y entonces eso es lo que hace que se desencadene todo el proceso de que la célula ya deje de funcionar bien. Y entonces, pues lo que empieza a ocurrir a un nivel del núcleo de la célula, al final se extiende a toda la célula, al final se extiende a todo el tejido, al final se extiende a todo el organismo, porque esto afecta a todas las células. Donde se está expresando la proteína, como decía, por ejemplo, en neuronas no se expresa, pero se expresa en prácticamente todas las células del cuerpo. Entonces, claro, no afecta solo a un tejido,
afecta a muchos. Afecta a hueso, afecta a músculo, afecta a la grasa, afecta a los vasos sanguíneos, al corazón. Entonces, esa es la base de la enfermedad. Claro, o sea que si están la mayoría de las células de un organismo afectadas, buscar una solución, al menos genética, es complicado para una persona que ya ha nacido. ¿Se puede detectar eso previamente al nacimiento, a lo mejor, en el momento de desarrollo? Se podría, lo que pasa que, digamos que como es tan infrecuente, pues es prácticamente imposible que ningún país apruebe hacer un test rutinario de esta enfermedad, ni antes del nacimiento, ni nada más nacer. La famosa prueba del talón y todo esto es muy difícil que eso se incluya, porque, como digo, es muy infrecuente, pero sí, es simplemente hacer una secuenciación y ahí ya se ve si tienes la mutación o no. Eso quiere decir entonces que es prácticamente imposible revertir el problema con una solución genética, porque, claro, afecta a tantas células que habría que rehacer o corregir el ADN en todas y cada una de las células afectadas, que es prácticamente la mayoría de las del cuerpo. ¿No es así? ¿O hay alguna otra posible solución? Bueno, en los últimos años sí que se han desarrollado estrategias que de momento solo se han probado en modelos animales, en ratones, que sí que se ha conseguido revertir la mutación en ratones adolescentes, digamos. O sea, en ratones cuando tienen 2 semanas de edad, digamos que equivale a más o menos la adolescencia en humanos. Entonces, haciendo un tratamiento a estos ratones con la famosa tecnología CRISPR-Cas9 de edición génica y variantes de ella más sofisticadas, sí que se ha conseguido hacer que esa letra cambie en un ratón que está vivo a la letra correcta. Y eso hace que aumente la supervivencia de los ratones muchísimo. O sea, mucho más de lo que antes se había conseguido con ningún otro tipo de terapia. Como dices, es una cosa bastante complicada porque esa corrección la tienes que hacer en el mayor número de células del cuerpo posibles. Lo que pasa es que, bueno, como digo, en estos experimentos que ya se han hecho en los últimos años, sí que se ha visto que usando unos tipos de virus modificados que llevan como carga genética toda esta maquinaria de edición génica, no se ha conseguido corregir todas las células, pero sí se ha conseguido corregir un porcentaje bastante importante que es muy variable según los órganos. Por ejemplo, en hígado se ha conseguido corregir un porcentaje muy alto. En otros tejidos menos. Por ejemplo, en la aorta, que es la arteria por la que sale la sangre del corazón, pues ahí también se ha conseguido un porcentaje bastante decente de corrección. Pero mucho menos que en el hígado, a lo mejor un 40% o algo así. Pero aún así, aunque no estés corrigiendo en todas las células, se ven efectos terapéuticos muy marcados, lo cual es bastante esperanzador, porque esto lo que quiere decir es que tampoco vamos a necesitar, cuando esto se pueda probar en humanos, tampoco vamos a necesitar posiblemente corregir todas las células del cuerpo. A lo mejor con corregir una fracción es suficiente, porque a lo mejor las células que están bien, de alguna manera suplen a las que están mal. Entonces, las suplen en función, me refiero. Entonces, como digo, es bastante esperanzador porque posiblemente no vaya a hacer falta corregir todas las células. Otro asunto, pues si quieres a lo mejor hablamos después, es cómo se pueden optimizar estas terapias para intentar sacar el máximo beneficio posible con los mínimos riesgos asociados. Claro, porque al final lo que se produce es una infección con un virus. O sea, el virus habrá sido genéticamente modificado para que al introducirse dentro, al fin y al cabo los virus lo que hacen es eso, se introducen dentro de las células, las infectan y las convierten en fábricas de más virus, ¿no? En este caso, ese virus, claro, hay que diseñarlo, ¿no? Claro, es que los virus que se usan están modificados genéticamente para que no se puedan replicar. Entonces, ese virus lo que hace es infectar, pero una vez que infecta, ya no se puede replicar más. O sea, que introduce ahí el material genético y queda incluido dentro de la célula, con lo que la célula lo convierte en parte de su propia maquinaria, ¿no? Claro, además, los virus que se usan, pues también esto es todo un campo. ¿Qué tipos de virus es mejor usar para estas aproximaciones de terapia génica? Los que se están usando últimamente, no solo para esto, sino para muchas otras aproximaciones terapéuticas a otras enfermedades, son unos virus que se llaman virus adenosociados, porque se ha visto que estos virus tienen
bastante poca capacidad de inducir una respuesta inmune en la persona infectada. Lo cual es importante, porque claro, si tú, pues igual, según con lo que infectes, puede ser peor remedio que la enfermedad. Pero en este caso, estos virus están diseñados y modificados genéticamente para que, digamos que el cuerpo los pase por alto. Así hablando a grandes rasgos. Entonces estos virus infectan las células, sueltan ahí su maquinaria de edición génica, trabaja sobre el ADN de la célula, y la célula, o el organismo, pues prácticamente digamos que no se entera de que el virus está ahí. Pero esto también es un campo en desarrollo que hay que optimizar más, porque aún así sí que sigue habiendo cierta respuesta a la infección y en algún caso puede ser un problema. Pero esa es la manera en la que se está abordando el tema. Bueno, esta es una posibilidad que, como dices, se está investigando. Lógicamente hay que seguir esperando hasta que se consiga, porque entiendo que esos ratones desarrollan la enfermedad porque también se han creado a tal efecto, ¿no? O sea, o es que los ratones de por sí ya generan esa enfermedad, o cualquier organismo genera esa enfermedad. No, son ratones modificados genéticamente en los que digamos que les obligas a que desarrollen la enfermedad. Esta mutación puntual se les introduce de manera artificial. Entonces, estos ratones, pues la verdad es que tienen un curso de la enfermedad bastante parecido al de las personas, porque los ratones también nacen perfectamente normal, no los puedes distinguir de los ratones sanos, pero luego enseguida, ya a las pocas semanas de haber nacido, ya ves que dejan de ganar peso, empiezan a encorvarse, empiezan a tener problemas con el pelo, una progresión bastante parecida a la de la enfermedad. Entonces esa es una posibilidad, la terapia génica, pero hay otras posibilidades que entiendo que vosotros habéis estado investigando, ¿no? ¿Qué se puede hacer con una persona de estas para que tenga una vida, digamos, más larga y, entiendo, más saludable? Digamos que el problema se puede abordar a varios niveles. El nivel más, digamos, más agresivo y más potencialmente efectivo sería el que hemos estado hablando, directamente corregir la mutación. Pero bueno, eso es bastante complicado y bueno, está en proceso. El siguiente nivel de complejidad, digamos, hacia abajo, sería, vale, tenemos esta proteína defectuosa que se llama progerina, se está produciendo en las células. ¿Cómo podemos hacer para eliminarla? Una vez que se produzca, eliminarla. Bueno, pues también hay ensayos clínicos ahora mismo en marcha que son precisamente para eso, para hacer que una vez que la proteína se sintetiza, activar mecanismos intrínsecos de la propia célula como para acelerar que esa proteína desaparezca, que esa proteína se destruya. Pues esa es, digamos, como otra posibilidad. Otra posibilidad es decir, vale, tengo la mutación, pero voy a intentar que ese ADN mutado no llegue a convertirse en la proteína. Entonces también ha habido resultados muy prometedores en los últimos años usando unas pequeñas moléculas de ADN que lo que hacen es que se pegan durante este fenómeno que hablábamos antes de splicing alternativo, se pegan a regiones concretas del ADN e impiden ese splicing defectuoso, de tal manera que impiden que se produzca la proteína. Pero entiendo que si la proteína normal se ha convertido en anormal por el cambio de una letra, es decir, el código que genera la fórmula de la proteína, digamos, entonces la normal no se está produciendo. Claro, bueno, es que es una cosa que no hemos explicado. Esta enfermedad ocurre en heterocigosis, que quiere decir que solo una de las copias de los dos genes que tenemos en cada célula está afectado por la mutación. La otra copia es normal. Lo que pasa es que es una enfermedad dominante. O sea, con tener una de las copias mal, ya la célula ya funciona mal. Pero digamos que si tú evitas que se produzca la mala, vas a seguir teniendo expresión de la buena. Claro, o sea que nosotros tenemos duplicados los cromosomas, uno de nuestro padre y otro de nuestra madre, y entonces puede funcionar en uno o en otro. En uno puede tener, digamos, la proteína mala, pero el otro puede estar correcto. Es potenciar precisamente el correcto, ¿no? Eliminar el que no lo es. Exacto. Entonces, digamos que eso serían actuaciones a nivel de intentar o que no se exprese la progerina, que es la proteína tóxica, o una vez que se expresa, tratar de que se elimine. Nosotros vamos como un nivel más allá en la búsqueda de posibles terapias. Nosotros lo que decimos es, tienes la mutación, la proteína se expresa, esa proteína hace que las células funcionen mal. Entonces, diseñemos estrategias para tratar de corregir
ese mal funcionamiento de las células producido por la proteína nociva. Entonces esto, hay muchos grupos investigando en esta línea. Nosotros nos centramos particularmente en los vasos sanguíneos, porque como decía al principio, a nivel clínico es el problema más grave que tienen los pacientes. Desarrollan aterosclerosis, es decir, el estrechamiento de las arterias, la acumulación de grasa en las arterias, se les ponen muy rígidos los vasos, se les calcifican. Todo eso es lo que al final acaba dando problemas en el corazón. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer que los vasos sanguíneos estén mejor. Nosotros pensamos que si conseguimos que los vasos sanguíneos estén mejor, a pesar de la presencia de progerina, vamos a conseguir un efecto positivo en el corazón y un alargamiento de la esperanza de vida. Muy bien, Ignacio. Pues antes de entrar en los detalles de esas investigaciones que estáis haciendo, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Ignacio Benedicto Español. Es investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí dirige el grupo Envejecimiento Vascular. Ignacio, comentabas antes de esta interrupción que vuestro trabajo de investigación se centra en los vasos sanguíneos de estos pacientes de progeria para intentar, de alguna manera, encontrar solución a algunos de los problemas más graves que provoca esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué estudiáis? Nosotros trabajamos sobre todo en dos componentes de la pared de las arterias. Uno son las células vasculares del músculo liso, que digamos que son las principales encargadas de hacer que las arterias se contraigan y se relajen. Y las otras son las células endoteliales, que son las células que recubren el interior del vaso sanguíneo, las que están en contacto directo con la sangre. Entonces nosotros, esas son los dos tipos celulares en los que estamos trabajando con más insistencia. Entiendo que de todas formas estas terapias consiguen que la persona sea más longeva, pero lo que es el aspecto general de la persona continúa siendo el mismo, ¿no? De una persona muy mayor para la edad que le corresponde, ¿no? Claro, o sea, eso depende, porque depende de los tejidos que estés tratando de curar, digamos, con estas terapias. Nosotros en nuestro caso, como decía, estamos enfocados en los vasos sanguíneos, pero hay otros grupos que trabajan para paliar los efectos que ocurren en el músculo. Otros grupos trabajan para desarrollar terapias para paliar los efectos que ocurren en la piel. Entonces, claro, dependiendo del tejido en el que te focalices, pues vas a corregir un aspecto de la enfermedad concreto. Idealmente, si todos estos experimentos en animales en algún momento pueden pasar a ser probados en personas y se ve que funcionan, lo ideal sería poder combinar varios de estos tratamientos para decir, con este medicamento tratamos la enfermedad cardiovascular, con este medicamento tratamos los problemas de los huesos, con este medicamento tratamos los problemas de la piel, y entonces hacer un cóctel de medicamentos que se le pueda dar al paciente y que pues palie los efectos de la enfermedad en distintas partes de su cuerpo.
Por ejemplo, que tampoco hemos hablado y es importante, en la actualidad solamente hay un medicamento aprobado para el tratamiento de progeria, que se llama lonafarnib. Que este medicamento ya existía, pero se usaba para tratar pacientes de cáncer. Porque lo que hacen es impedir una modificación que les ocurra a las proteínas, no solo a la progerina, también a muchas otras proteínas buenas del organismo. Pero lo que se ha visto es que al impedir esta modificación, la progerina ya no es tan tóxica, digamos. Y eso se cree que está funcionando bastante bien porque se ha visto que aumenta más o menos como 4 años la vida de los pacientes, por los datos que tenemos ahora mismo en la mano. Y claro, eso es porque esta droga no afecta solo a un tejido, afecta a todos aquellos donde se esté sintetizando la proteína mala, digamos, progeina. Entonces, esto es un tratamiento como más global. Luego, de los que estamos hablando, los que nosotros trabajamos son más tratamientos especializados en paliar problemas que sufren diferentes tipos celulares del sistema circulatorio. Ajá. En este caso, vuestra investigación, entonces, ya estáis desarrollando esas moléculas que, digamos, ayudan a que el efecto no sea tan grave, digamos, dentro de estos pacientes, ¿no? Claro, nosotros ya hemos identificado en modelos animales, en ratón, varios fármacos que funcionan en ratón bastante bien. Tanto algunos a nivel de aumentar la supervivencia, otros a nivel de mejorar los vasos sanguíneos y hacer, por ejemplo, que no sean tan rígidos o que desarrollen menos aterosclerosis o que tengan menos inflamación en el vaso sanguíneo, porque eso es otra cosa también que es muy, muy mala, digamos. Si los vasos sanguíneos sufren de inflamación, es decir, digamos que vienen los glóbulos blancos ahí a hacer cosas, si eso se cronifica, al final el vaso también sufre. Entonces, esa es otra de las cosas que hemos conseguido que sea menos grave aplicando alguno de estos fármacos que hemos identificado en nuestros estudios. Uh-huh. Esos fármacos los aplicáis lógicamente a ratones. ¿En qué medida mejoran esos ratones? Pues mira, en el último estudio que hemos hecho, enfocándonos sobre todo en las células endoteliales, que como decía son las que recubren los vasos, el interior de los vasos, pues lo que hemos visto es que estos ratones tratados con una molécula que se llama verteporfina, lo que ocurre es que disminuye la inflamación en los vasos sanguíneos y sobre todo disminuye la aterosclerosis, o sea, la acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, tanto en los vasos sanguíneos, por ejemplo, en la aorta, como en las arterias del corazón. Entonces, como decía al principio, esto que es una de las principales causas de muerte al final de los pacientes, pues nosotros con este tratamiento hemos conseguido que los ratones ralenticen mucho o se prevenga en gran medida la aparición de estos problemas de los vasos sanguíneos. Al principio, cuando hablábamos de las terapias génicas, me dijiste que había por ahí unas investigaciones que iban encaminadas a optimizar el proceso, ¿no? ¿Cómo se puede optimizar ese proceso? Sí, bueno, se puede optimizar a varios niveles. Por una parte, se puede optimizar lo que es el virus del que hablábamos antes, el que actúa como de transporte para llevar toda la maquinaria a las células. Y entonces, en ese sentido, investigadores de la Universidad de Harvard, que son los que han desarrollado la técnica de momento más prometedora en cuanto a terapia génica, lo que están haciendo es, bueno, pues probar varias cosas. Dividir el virus en 2 partes, digamos, para así tener que inyectar menos dosis del virus y que sea más efectivo a menos dosis. Otra cosa que se puede hacer, que es más lo que hemos hecho nosotros, es decir, vale, ¿cuáles son las células más afectadas por la expresión de progerina? O digamos las que tienen más relevancia clínica, para así poder dirigir esa terapia génica, no tener que hacerla en todo el cuerpo, sino intentar dirigirla a órganos concretos. Que como tú decías antes, a lo mejor eso no te va a recuperar todos los problemas que tienes en el cuerpo, pero si tú atacas a los órganos que son los responsables de que los pacientes mueran, al menos con una estrategia de ese tipo se podría aumentar la esperanza de vida y luego obviamente complementar con otro tipo de terapias para que pues el resto de los órganos también funcionen mejor.
Entonces, ¿esto cómo se estudia? Pues en colaboración con Vicente Andrés del CSIC, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de ratón que tiene esta mutación, que tiene progeria, pero que nosotros podemos eliminar la progerina y podemos eliminar la mutación y, por tanto, la expresión de la proteína mala de una manera controlada en los tipos celulares que nosotros queramos. Entonces, hemos probado a quitar la progerina en diferentes tipos celulares. O sea, es como dirigirla a un tejido concreto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que en este caso no es mediante el uso de virus, sino que es una aproximación genética. O sea, el ratón está genéticamente construido de una manera que nosotros podemos, mediante ingeniería genética, digamos, podemos hacer que esa proteína mala deje de estar presente en tipos celulares concretos. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que si la eliminamos de las células endoteliales, que son las que recubren los vasos sanguíneos, no vemos ningún efecto positivo. Pero, sin embargo, si la eliminamos de las células vasculares del músculo liso, que como decía son las que se encargan de contraer y relajar el vaso, si conseguimos eliminarlas solo de ahí, los ratones, todos los problemas que tengan a nivel vascular, dejan de tenerlos, se previenen por completo. Y además, una cosa muy importante, esos ratones ya ahora viven lo mismo que un ratón sano. Ajá. Con lo cual, con este trabajo que se publicó, bueno, hemos publicado un par de trabajos al respecto en los últimos años, lo que indica es que posiblemente haciendo una terapia génica dirigida específicamente a esas células del vaso sanguíneo, solo con eso se pueda conseguir una mejora muy importante del sistema cardiovascular y de la supervivencia de los ratones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues como decía antes, usar menos cantidad de virus, que eso siempre es buena idea, para evitar, como decíamos al principio, pues reacciones del cuerpo frente a la infección. Y algo más, que también sean más eficaces. Es decir, bueno, pues dirijo todo el virus que estoy metiendo, lo dirijo a estas células. Entonces, de tal manera que conseguir un efecto muy bueno corrigiendo solo en unas pocas células. Es una posibilidad bastante prometedora. Bueno, esa es una posibilidad, tú lo dices, prometedora. Mirando al futuro, ¿qué posibilidades hay de que eso se pueda desarrollar y aplicar a personas que padezcan esta enfermedad? Pues esa es la lucha que hay ahora por parte de toda la comunidad que estudiamos progeria y de las asociaciones de pacientes. Los procesos para iniciar ensayos clínicos son costosísimos a nivel humano, a nivel económico, a nivel burocrático. Entonces hay que pasar por muchos filtros antes de poder empezar a usar estas terapias en humanos. Este laboratorio de la Universidad de Harvard está centrado específicamente en esto, en cómo hacer para que los organismos reguladores de Estados Unidos, de Europa, de Japón, en fin, de todo el mundo, aprueben que se empiece a probar esto en pacientes. Claro, pues es que el hecho de que existan tan pocos pacientes tampoco favorece en ese sentido las pruebas, ¿no? Claro, para los ensayos clínicos es un problema muy grande porque hay tan pocos que ni siquiera se pueden hacer. Bueno, normalmente en los ensayos clínicos más rigurosos lo que se hace es los pacientes que tienen la enfermedad, los que se apuntan al ensayo clínico, digamos, pues la mitad se les da el tratamiento y a la otra mitad no, se les da placebo, sin que sepan cada uno qué es lo que están tomando y se analiza cuáles son los efectos. Lo que pasa es que en este caso, como hay tan pocos pacientes, no, si divides los pacientes que hay en dos grupos, te quedas con muy pocos en cada grupo. Entonces eso no te da suficiente poder estadístico como para luego poder llegar a ninguna conclusión. En todos los ensayos clínicos que se han hecho hasta el momento ha sido tratar a todos los pacientes que se apunten al ensayo con el fármaco que sea y compararlo con grupos de pacientes de años atrás, de la misma edad, del mismo sexo, de la misma región geográfica, que no fueron tratados con el fármaco. Entonces ese es el control que se usa para los ensayos de progeria, que no es el control ideal, porque obviamente, pues eso, estamos hablando de pacientes en franjas de años distintos, ¿no? En el tiempo, pero bueno, es lo que se puede hacer. Entonces esto supongo que sería una cosa parecida. Primero habría que hacer, seguir haciendo experimentos en ratones y demostrar que los efectos secundarios son indetectables o muy, muy, muy bajos. Luego probar en unos pocos pacientes para evaluar la seguridad del tratamiento. Y una vez que eso
ahora para adelante, pues ya pasar a un grupo más grande de pacientes y ya hacer el ensayo completo. El problema fundamental de la terapia génica, no solo para esta enfermedad, sino en general, es que esa maquinaria que transportan los virus para corregir esa letra no es 100% específica. Es decir, que el virus, esa maquinaria de repente te puede hacer un cambio en una letra en otro sitio de tu ADN, de manera inespecífica. Y claro, si eso pasa en un sitio de tu ADN que no tiene mucha relevancia, pues posiblemente no pase nada. Pero si pasa en un sitio que a lo mejor esa mutación te induce un cáncer, pues tenemos un problema. Entonces, lo que se está haciendo muchos esfuerzos es en refinar estas estrategias para aumentar lo más posible su especificidad. Es decir, que los off-target effects que se llaman, que son efectos no deseados en otros lugares del genoma, que no son la letra justo que tú quieres cambiar, pues prácticamente no existan, reducirlos a cero. Entonces, eso yo creo que es lo que, cuando se consiga en animales, que yo creo que se va a conseguir porque el campo está avanzando a una velocidad espectacular, cuando se consigan animales, yo creo que eso va a ser lo que va a hacer que las entidades reguladoras permitan empezar a probar esto en pacientes. Claro, todas estas terapias al final, si se piensa solo en ese grupo de pacientes tan reducido, a lo mejor pueden resultar muy costosas, muy difíciles y demás. Pero yo creo que hay que tener una visión más amplia, ¿no? Porque son terapias y al final esas terapias se pueden aplicar a otros pacientes. Y al final todos envejecemos, o sea que también estamos incluidos dentro de ese pool, ¿no? Exacto. O sea, hay varias cosas importantes en lo que acabas de decir. O sea, uno es cómo se maneja el asunto de las enfermedades raras en general. Las enfermedades raras, como su nombre indica, son enfermedades que afectan a muy, muy pocas personas. Entonces, digamos que las compañías farmacéuticas no tienen mucho interés en desarrollar medicamentos porque son procesos muy costosos y que si luego al final solamente se las vas a poder vender a 100 pacientes, pues las compañías farmacéuticas no suelen tener mucho interés en este tipo de enfermedades. Ese es un problema. Pero si tú miras todas las enfermedades raras que hay en el mundo, pues en Europa solo afectan más o menos a 30 millones de personas, porque hay como más de 6.000 enfermedades raras descritas. Entonces, si tú juntas a todos los pacientes de enfermedades raras, tienes, pues eso, en Europa como 30 millones de personas. O sea, que es un problema sanitario importante. Lo que pasa es que, claro, si coges cada enfermedad rara por separado, pues tenemos el problema que hablábamos antes. Es difícil que haya compañías que inviertan en eso. Entonces, por eso hay programas de la Unión Europea, del Gobierno de España, de diferentes entidades que financian específicamente investigaciones sobre enfermedades raras. Porque al final es la única manera de hacer avanzar el campo, metiendo dinero público ahí. Porque las compañías, como digo, en general, pues no les termina de interesar el asunto. Y luego la otra cosa interesante de lo que decías es de que todos envejecemos. Y efectivamente, o sea, hay muchas cosas de las que desarrollan estos pacientes, no todas, porque lo decíamos antes, por ejemplo, Alzheimer, ellos lo desarrollan mientras que la población general sí, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que si entendemos los mecanismos por los cuales esos pacientes están desarrollando esas patologías, muchas de esas cosas posiblemente luego sean aplicables a la población general. Con lo cual es de interés amplio, no solo para la enfermedad, sino de interés general. Y es que además hay otra cosa, que cada vez hay más evidencias que la gente que no tenemos la mutación también producimos esta proteína tóxica, pero en niveles muy bajos. Y esta producción aumenta con la edad. Cuanto más mayores nos vamos haciendo, más vamos produciendo esta proteína tóxica. No se sabe todavía qué relevancia funcional puede tener esto, pero es posible que esto también esté participando en el proceso de envejecimiento natural por el que todos pasamos. Con lo cual también investigar acerca de los mecanismos que esta proteína tóxica usa para hacer que la célula envejezca, pues eventualmente puede ser que también sea útil para la gente que no tenemos la enfermedad. O sea que sí, que la investigación en progeria no solo es importante para los pacientes, pero también puede ser importante para la población general.
Claro, y al final nos beneficiamos todos de una investigación que aparentemente, en principio, busca la mejoría de muy pocas personas, porque si se trata de sustituir una letra bien con un virus en condiciones en el lugar adecuado, pues eso se podría aplicar a cualquier enfermedad de tipo genético, lógicamente. Exacto, sí, el laboratorio de David Liu, que es el de la Universidad de Harvard que comentaba antes, ellos no solo trabajan en progeria, trabajan en un montón de enfermedades monogénicas, que quiere decir que son enfermedades que se deben a una mutación en un solo gen. Y entonces ellos están aplicando toda esta tecnología de terapia génica para tratar un montón de enfermedades que se podrían corregir con ese tipo de terapias. De hecho, ellos, lo explico muy rápidamente porque creo que es interesante. Ellos lo que han hecho es le han dado una vuelta más a la terapia génica clásica, que normalmente la terapia génica en lo que se pensaba es decir, bueno, pues te falta una proteína, pues te meto la proteína que no tienes, ¿no? Aquí se ha modificado el sistema para que esta maquinaria molecular sea capaz de situarse justo donde está la letra que está mal y digamos que lo que hace es borrarla y poner la letra buena. Y entonces por eso se llama editores de bases, porque actúan específicamente sobre una letra solo, donde le digas tú a la maquinaria que tiene que ir, van ahí y por una reacción química que se produce justo ahí, pues se cambia una letra por otra. Entonces esa es la tecnología que están desarrollando en esta laboratorio y como digo, esto se puede aplicar a un montón de enfermedades que están debidas a una mutación en una sola letra. Y claro, esto ocurre no solo en progeria, esto ocurre en muchas enfermedades. Entonces, bueno, pues eso obvia, como decías tú antes, todo este campo no solo es aplicable a progeria, sino que eventualmente se va a poder aplicar a muchas otras enfermedades. Muy bien, muy interesante. Podríamos estar hablando, entiendo, tiempo sin cuenta de todo esto. Llevas muchos años, entiendo, investigando todas estas cosas. Vamos a pasar ya al final, salvo que quieras añadir algo respecto a tus investigaciones que no hayamos mencionado. Bueno, nuestro foco fundamental son los vasos sanguíneos y estamos tratando de encontrar estrategias para que los vasos sanguíneos estén mejor, actuando sobre diferentes tipos celulares del vaso sanguíneo. Ese es nuestro foco y bueno, en eso estamos. De momento los resultados que hemos conseguido creo que son muy interesantes y creo que eventualmente van a ser útiles para todo este proceso de terapia génica, para que cuando esto se pueda usar en pacientes, poder decidir, bueno, pues a lo mejor, en vez de tratar de hacer una terapia sistémica que afecta a todo el cuerpo, vamos a empezar por meter unos poquitos virus en este tejido en concreto, para intentar evitar o minimizar a tope los posibles efectos secundarios y a ver qué pasa. Entonces nuestros estudios creo que pueden ser importantes para eso. Muy bien, pues hablemos de vosotros, de vuestro equipo, ¿no? Del equipo con el que trabaja. Cuéntanos un poco cómo funcionáis, con quién estáis en contacto, porque entiendo que todas estas investigaciones tienen un ámbito internacional, ¿no? Y vosotros sois ahí una pieza importante, ¿no? Sí, bueno, pues yo trabajo en el CIB, en el CSIC, en Madrid, pero también soy científico visitante en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, asociado al grupo del doctor Vicente Andrés. Entonces, bueno, digamos que la mayor parte de este trabajo, hasta el momento, se ha hecho en el CENIC, con el grupo del CENIC, y también con colaboradores externos, pues tenemos colaboradores en Reino Unido, tenemos colaboradores en Estados Unidos, hemos colaborado también con la Progeria Research Foundation, que es una asociación de pacientes que se fundó precisamente por una madre de un niño que tenía progeria, pero es que además la madre era investigadora en una universidad en Estados Unidos. Y ella fundó esta fundación cuando aún no se sabía la causa de la enfermedad. Y gracias a los fondos que consiguió captar esta fundación y a los bancos de tejidos y, bueno, a la tecnología que han ido desarrollando, se consiguió descubrir cuál era la causa genética de esta enfermedad. Entonces, esta fundación todos los años saca convocatorias para financiar grupos de investigación que trabajan sobre progeria. Con el grupo de Vicente Andrés también nos hemos beneficiado de esta financiación de esta fundación americana. Y luego en el CIB, pues nosotros somos un grupo de reciente creación, de momento somos un grupo pequeñito, y bueno, aquí estamos trabajando tanto en progeria
como en estudiar el envejecimiento fisiológico normal, pero también a nivel de los vasos sanguíneos. Pero bueno, ese es un poco el equipo. Luego también tengo que mencionar que los modelos animales que hemos estado usando, el último que hemos usado, el que comentaba antes, que somos capaces de quitar la proteína nociva de tejidos concretos, ese se desarrolló en el CENIC, con el grupo de Vicente Andrés. Y luego también hemos usado mucho otro, que lo desarrolló Carlos López Otín de la Universidad de Oviedo, y es un modelo animal que también están usando actualmente en muchos laboratorios en todo el mundo. O sea que sí, es un trabajo muy multidisciplinar, porque esto requiere experimentos con animales, experimentos de biología molecular, de imagen, de expresión génica. Entonces trabajamos muy estrechamente con diferentes unidades, unidad de genómica, unidad de microscopía. También tenemos una colaboración con el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, con Ricardo García. Con él hemos analizado esto que comentábamos antes de la dureza y la rigidez de los vasos. Hemos utilizado una técnica muy puntera que él tiene en su laboratorio, que se llama microscopía de fuerza atómica, para caracterizar cómo de duros están estos vasos y específicamente en qué regiones hay durezas, digamos. Entonces, bueno, pues como ves, es un conjunto de personas y de equipos bastante multidisciplinar, pero que es necesario para abordar este tipo de investigaciones. Bueno, y ya para terminar, háblame de ti, porque tenemos ahí estudiantes que nos están escuchando. Alguno puede estar tentado, digamos, de probar este campo de investigación a partir de todo lo que has ido contando, y siempre le viene muy bien escuchar el ejemplo de cómo habéis llegado a este lugar, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro camino? Bueno, pues yo hice la tesis en el Hospital de la Princesa, en Madrid, y luego estuve de estancia postdoctoral en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Estuve 5 años, y luego ya conseguí un contrato de atracción de talento de la Comunidad de Madrid, con el que me incorporé al CENIC, y allí estuve 5 años. Y ya después de eso conseguí un contrato Ramón y Cajal del Ministerio, con el cual ya establecí mi propio grupo de investigación en el CIB, en el CSIC, en Madrid. Yo animo, como decía antes, somos un grupo de reciente creación, somos un grupo pequeñito y estamos en expansión. Estamos interesados en reclutar a estudiantes que les interese entender por qué envejecemos, cómo, qué les pasa por los vasos sanguíneos cuando envejecen y qué podemos hacer para evitar ralentizar ese envejecimiento y poder aumentar no solo nuestra esperanza de vida, sino nuestra calidad de vida también. Entonces, si os interesa todo esto, escribidme, mandadme un mail, porque estamos buscando gente para hacer crecer el grupo. Muy bien. Pues pondremos las referencias en la página web por si alguno se anima y quiere emprender este camino. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias. Hemos hablado con Ignacio Benedicto Español. Es investigador en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y allí dirige el grupo de envejecimiento vascular. Y también es científico visitante en el grupo de fisiopatología cardiovascular, molecular y genética del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. Gracias, Ignacio, y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.